Muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Luis Flecha. Voy a estar hablándoles sobre la placenta y las membranas fetales con respecto a la histología y a la embriología. Bueno, entonces, la placenta es un órgano muy importante que separa el feto del endometrio, o sea, separa el feto de la madre. Tiene funciones como la protección, la respiración, ya que se produce el intercambio gaseoso. Se produce, o sea, es el órgano encargado de la eliminación de los productos desechos producidos por el feto. Y también es fundamental debido a que produce hormonas para el mantenimiento del embarazo. Vamos a ver que está compuesto por dos partes, teniendo tejidos que corresponden al feto y tejidos que corresponden a la madre. Por lo tanto, tiene una porción fetal que corresponden al corion. Todo lo que yo me refiera con respecto al corion de aquí en adelante va a corresponder a tejidos fetales y una porción materna que corresponde a lo llamado deciduo. Por lo tanto, todo lo que corresponda o todo lo que yo le designe como deciduo va a corresponder a porciones o tejidos maternos. Bueno, entonces, esta circulación sanguínea que se establece entre el útero y la placenta ya va a comenzar alrededor del día 9, cuando en el trofoblasto, que sería esta porción coloreada todo de verde, en el color verde más intenso tenemos lo que se llama el sincitio trofoblasto, y dentro de él va a ir apareciendo estas cavidades o vacuolas que le vamos a llamar lagunas o vacuolas trofoblásticas. Este trofoblasto o este sincitio trofoblasto va a terminar infiltrando, ¿verdad?, las capas del endometrio durante la implantación y va a llegar a infiltrar inclusive los vasos sanguíneos. Cuando llega a los vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos van a terminar llenando estas vacuolas lleno de sangre. Por lo tanto, de esa manera se establece la circulación uteroplacentaria. Vamos a ver que la transferencia de nutrientes a esa altura se va a realizar mediante vesículas pinocíticas, o sea, un tipo de endocitosis con respecto al sincitio trofoblasto, ¿sí?, de los nutrientes que puede tener dentro de los capilares o los vasos sanguíneos maternos. Entonces, ese trofoblasto va a sufrir un crecimiento y va a terminar formando unas prolongaciones que nosotros le vamos a llamar vellosidades. Vamos a ver que el citotrofoblasto va a proliferar, ¿sí? Va también a ocurrir un crecimiento del mesodermo extraembrionario y por último, dentro de ese mesodermo se van a desarrollar vasos sanguíneos, ¿sí? Y de esa manera vamos a tener las vellosidades eh, coriales o vellosidades coriónicas. Entonces, dependiendo del estadio o del contenido que tengan esas vellosidades, nosotros tenemos las que podemos llamar vellosidades primarias, que ya se empiezan a formar en el día 11 y 13, que está formado por un núcleo de células del citotrofoblasto y rodeados por células multinucleadas que funcionan como un sincitio que corresponde al sincitio trofoblasto. Entonces esa es la vellosidad primaria. Después tenemos que dentro de ese núcleo de citotrofoblasto empieza a aparecer tejido mesenquimático, o sea, un tejido conectivo embrionario. Entonces tenemos sincitio, cito y tejido conectivo. Y eso corresponde a una vellosidad secundaria.
Luego vamos a ver que a partir de ese tejido conectivo embrionario va a existir una diferenciación hacia vasos sanguíneos, por lo tanto van a aparecer vasos sanguíneos, capilares dentro de ese mesénquima. Entonces tenemos cuatro contenidos: sincitio, cito, tejido conectivo y vasos sanguíneos. Entonces eso es lo que se llama vellosidad terciaria y comienza a aparecer a partir del día 21 más o menos, ¿sí? Hacia el final de la tercera semana. Entonces, de ahí en adelante, lo que va a ocurrir en la placenta es que esa vellosidad terciaria va a ir creciendo en longitud, en número, y las células o los contenidos que tiene dentro de esas capas que mencioné van a ir sufriendo variaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver que al inicio del embarazo, ¿sí? O sea, en el primer trimestre del embarazo, vamos a tener que esa vellosidad terciaria va a tener el sincitio trofoblasto, va a tener las células del citotrofoblasto, va a tener mucho mesénquima y va a tener pocos capilares o capilares pequeños. Ahora, hacia el final del embarazo, en la tercera o en el tercer trimestre, fíjense lo que ocurre. El sincitio trofoblasto se concentra en ciertas partes, formando esto que se llaman nudos sincitiales. Vamos a ver que el citotrofoblasto se termina volviendo discontinuo o termina desapareciendo en algunos lados. Fíjense los vasos sanguíneos cómo se vuelven más numerosos, más grandes, y el tejido conectivo también se vuelve en menor cantidad, haciendo que prácticamente los vasos sanguíneos estén muy próximos al sincitio trofoblasto, haciendo una barrera que le vamos a llamar barrera placentaria, bien delgada, que es muy importante para facilitar ese intercambio gaseoso. Entonces tenemos vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Y dentro de las terciarias, estas vellosidades pueden ser inmaduras cuando estamos en el inicio del embarazo, y tenemos las maduras o las de término cuando ya estamos en un embarazo avanzado. Bueno, entonces aquí tenemos otro esquema, ¿sí? Donde podemos ver que el sincitio trofoblasto, ¿verdad?, está invadiendo las paredes uterinas. Vemos que aparecen vacuolas dentro de su espesor y ese sincitio trofoblasto termina invadiendo vasos sanguíneos y se llenan de sangre. Luego, ¿qué va a ocurrir? Fíjense cómo el citotrofoblasto empieza a crecer dentro del sincitio, entonces se proyecta. Y si yo hago un corte a este nivel, voy a ver que esta estructura va a estar formado por, en la periferia, ¿sí?, el sincitio, y adentro el cito, y esa es una vellosidad primaria. Entonces aquí tenemos una vellosidad primaria. Luego este mesénquima también se va a introducir adentro de la vellosidad. Entonces ocurre esto. Aquí tenemos lo que se llama la vellosidad secundaria. Entonces tenemos sincitio, cito y mesénquima. Luego dentro de ese mesénquima empiezan a aparecer vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces si hago un corte a este nivel, voy a tener sincitio, cito, mesénquima y vasos sanguíneos, que sería una vellosidad terciaria. Entonces aquí tenemos las vellosidades terciarias en el primer trimestre y hacia el final, ¿verdad?, de término, donde podemos ver que el sincitio, ¿sí?, se vuelve predominante, el cito termina siendo discontinuo, el tejido conectivo va disminuyendo, ¿sí?, y los capilares se vuelven más numerosos, más grandes y cada vez están más cerca del sincitio, facilitando ese intercambio gaseoso.
Bueno, entonces, muy importante tener en cuenta un concepto, ¿sí? Que la madurez de las vellosidades se va a producir debido a la reducción de su diámetro, ¿sí? Debido a que el citotrofoblasto se va volviendo discontinuo y también va a ir apareciendo cúmulos, ¿sí? De nudos en el sinsitio trofoblasto, ¿ok? Entonces esa cantidad de nudos sinsitiales que podemos ver incrementan con la edad gestacional, por lo tanto puede ser utilizado para evaluar la madurez de las vellosidades y de las placentas, ¿ok? Bueno, entonces esa barrera que les mencioné, que se llama barrera placentaria, que está separando lo que es la sangre materna de la sangre fetal, facilita ese intercambio de nutrientes, ese intercambio de gases, la respiración y en su estado más delgado está formado por el sinsitio trofoblasto, ¿sí? Por una capa de citotrofoblasto que es discontinua. Tenemos la lámina basal del trofoblasto, ¿sí? Tenemos el tejido conectivo o el mesénquima. Luego tenemos la lámina basal del endotelio y por último tenemos al endotelio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un dibujo, perdón, una imagen de microscopía electrónica donde podemos apreciar esa barrera placentaria. Tenemos por un lado la sangre, ¿sí? Materna con los glóbulos rojos, los eritrocitos maternos, y la sangre fetal con los eritrocitos fetales. Entonces, esa barrera placentaria es muy delgada y eso es óptimo para permitir ese intercambio de sustancias. Fíjense, tenemos la célula que predomina, que sería esta célula que es el sinsitio trofoblasto, donde podemos apreciar que, miren, tiene muchísimas proyecciones que son microvellosidades que aumentan la superficie para permitir, por supuesto, la absorción de nutrientes. Vamos a ver que el citotrofoblasto en esta imagen no está presente, ¿verdad? Por lo tanto, acuérdense, es delgada o discontinua, o sea, en partes no puede aparecer. Luego vamos a tener la lámina basal, ¿sí? La lámina basal. Luego tenemos el tejido conectivo, que en algunas ocasiones también ya puede faltar, y la lámina basal del trofoblasto se fusiona con la lámina basal del endotelio y aquí ya tenemos el endotelio, ¿ok? Entonces, cuanto más delgado es esta capa, esto va a permitir o facilitar ese intercambio de sustancias. Grabando 1, 2. Por lo tanto, dentro del tejido conectivo de esas vellosidades, sí podemos tener células que le llamamos células estromales. Estas células estromales, muy importante tener en cuenta que pueden ser células mesenquimáticas, que son fibroblastos embrionarios que tienen la capacidad de diferenciarse a varios tipos de células. En este caso, las células se diferencian principalmente a vasos sanguíneos, a células endoteliales. Tenemos las células reticulares que van a secretar fibras reticulares. Tenemos los fibroblastos, ¿sí? En este caso, estas células ya no pueden diferenciarse hacia otro tipo de células porque ya están diferenciadas hacia células del tejido conectivo. Tenemos miofibroblastos, que serían fibroblastos con presencia de miofibrillas, por lo tanto pueden contraerse, serían una mezcla entre fibroblastos y células musculares lisas. También tenemos presencia de células musculares lisas y también tenemos la presencia de macrófagos, ¿sí? Macrófagos fetales que tienen el nombre de macrófagos o células de Hoffbauer. Las células de Hoffbauer son células o macrófagos, células presentadoras de antígeno,
que se encuentran en mayor cantidad y son muy fáciles de ver cuando estamos viendo las vellosidades inmaduras. En una vellosidad de término, en un embarazo de término, si el embarazo es normal, la cantidad de células de Hofbauer va a ser muy mínima, por lo tanto va a ser muy difícil de ver, y esto se ve mucho mejor en vellosidades inmaduras. Y fíjense cómo en este dibujo esquemático podemos ver el sincitio trofoblasto en la periferia, formando estos nudos sincitiales. Tenemos el citotrofoblasto que es discontinuo. Aquí tenemos y aquí ya no tenemos. Miren que después tenemos la lámina basal, ¿sí?, del trofoblasto. Tenemos el tejido conectivo o el mesénquima, que en este caso falta, haciendo que la barrera sea muy delgada, por lo tanto la lámina basal del endotelio y la lámina basal del trofoblasto se fusionan. Y por último ya tenemos a la célula endotelial. Entonces esto hace que la barrera placentaria sea ultra delgada y por lo tanto eso facilita ese intercambio de sustancias. Bueno, entonces vamos a hablar o vamos a enfatizar más acerca del corion, o sea, los tejidos que van a corresponder al embrión. Entonces, este corion vamos a ver que en las primeras 8 semanas las vellosidades que estábamos viendo son prácticamente uniformes, o sea, cubren todo el embrión y son muy uniformes. Vamos a ver que posteriormente el corion va a sufrir unos cambios. Esto se va a deber principalmente que va a haber sectores donde el corion va a recibir mayor cantidad de nutrientes, o sea, mayor cantidad de oxígeno, porque va a ser zonas más vascularizadas. Por lo tanto, esa región va a crecer más, haciendo que ese segmento del corion se llame corion frondoso o también llamado corion velloso. Su lado opuesto no va a recibir tantos nutrientes, va a recibir menor oxígeno porque va a ser zona menor vascularizada, por lo tanto no se va a desarrollar, va a terminar degenerándose y va a ser un sector muy delgado, por lo tanto eso se va a llamar corion liso. Después tenemos la placa coriónica, que sería la porción apical o el techo en donde vamos a tener tejido conectivo, o sea, corion, vasos sanguíneos muy grandes, ¿ok?, que terminan drenando todos o toda la sangre que vienen de las vellosidades. Luego tenemos la porción basal, que se llama placa basal. En la placa basal vamos a tener tanto tejido materno como embrionario. Ya está haciendo una transición, ¿sí?, entre lo que es el tejido fetal y el tejido materno, donde vamos a tener una cubierta de tejido fetal que consiste en sincitio y citotrofoblasto y los tejidos maternos que vamos a llamarle deciduo, ¿okay? Esta placa basal va a enviar como unos tabiques, que son tabiques incompletos porque no llegan hacia la otra pared, hacia la placa coriónica no llegan, y va a separar en compartimientos más pequeños, ¿sí? Así como en las glándulas tenemos lóbulos, lobulillos, en la placenta tenemos lo que se llaman cotiledones, ¿sí?, que se encuentran en número de 15 a 20 aproximadamente en una placenta. Bueno, aquí tenemos un dibujo esquemático donde podemos ver el embrión que o sea, un embrión ya implantado dentro del endometrio, donde vemos que este embrión va a tener sus tejidos fetales, que va a corresponder al corion, y sus límites. Vamos a tener separando a la madre, al tejido materno, lo que llamamos la placa basal, que sería una cubierta de trofoblasto y células deciduales. Entonces esto se llama placa basal. Y luego tenemos la placa coriónica, ¿sí?, que va a separar lo que viene a ser el corion con la cavidad coriónica,
¿sí? Y corresponde a esta porción. Ahora, ¿qué va a ocurrir con ese corion? Ese corion, donde hay más aporte de nutrientes, más oxígeno, que por supuesto va a ser aquí, donde hay muchos vasos sanguíneos, donde es la base de implantación. Entonces ahí va a crecer ese corion, se va a ramificar, se va a alargar y vamos a llamarle corion frondoso. En cambio, el lugar opuesto recibe menor cantidad de oxígeno, menor cantidad de nutrientes, por lo tanto las vellosidades no aumentan de largura, no se ramifican, entonces aquí el corion se vuelve corion liso. Entonces tenemos corion frondoso y corion liso. Acá tenemos señalando lo que es la placa basal, que sería una cubierta de trofoblastos, separando a los tejidos maternos, y aquí tenemos la placa coriónica. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver estos compartimientos, ¿sí?, de la placenta que le llamamos cotiledones. Vemos la placa coriónica, donde tenemos tejido conectivo embrionario y vasos sanguíneos abundantes. Vemos que a partir de estos vasos sanguíneos, ellos van a ramificarse dentro de las proyecciones que son las vellosidades. Entonces eso es la placa coriónica. Luego tenemos en la porción basal, o en la base de la placenta, podemos llamarle así, lo que es la placa basal. Y esa placa basal sería la porción limitante con la madre. Entonces va a tener justo dos tipos de tejido porque es la transición a los tejidos maternos. Vamos a ver que esa placa basal va a tener una cubierta, ¿sí?, de trofoblasto, y va a tener los tejidos maternos que se llama decidua basal. ¿Okay? Vamos a ver que esa placa basal hace como unos tabiques, ¿sí?, que nunca llegan hasta la placa coriónica, separando en compartimentos menores que son los cotiledones que ya les mencioné. Entonces aquí tenemos la placa basal, como les mencioné, y aquí a otro aumento podemos ver. La placa basal sería esa porción de transición entre la placenta y la madre, entre lo que es tejido puramente fetal y puramente materno. Entonces en la placa basal tenemos esos dos. La decidua basal sería el tejido materno y la cubierta de trofoblasto, el tejido fetal. Entonces aquí tenemos la cubierta de trofoblasto, ¿sí?, que sería una lámina delgada de sincitio y citotrofoblasto separando a tejidos maternos. Aquí tenemos la placa coriónica, ¿sí?, como ya les mencioné, tiene tejido conectivo embrionario y vasos sanguíneos bastante grandes porque está drenando todos los vasos sanguíneos que vienen de las vellosidades. Bueno, eso es con respecto a enfatizar al tejido fetal, o sea, al corion. Ahora vamos a hablar sobre la decidua, o sea, ¿qué es la decidua? La decidua va a ser el tejido materno, o sea, es el endometrio, que es una de las capas del útero, sería la mucosa del útero, la que está revestido por tejido epitelial, y vamos a ver que el tejido conectivo de ese endometrio va a aumentar de tamaño, va a acumular grandes cantidades de glucosa, lípidos, y va a ir transformándose hacia lo que se llaman células deciduales. Esa gran cantidad de glucosa y lípidos que tienen las células es fundamental porque esos nutrientes le transmite a las células trofoblásticas y finalmente esos nutrientes son para el feto. Entonces, ¿qué pasa con los tejidos maternos? Fíjense en este dibujo esquemático donde tenemos el útero y representado de un color naranjada tenemos todo lo que corresponde a la decidua. Entonces, fíjense, tenemos una decidua en donde está en contacto con ese corion frondoso. Entonces, esto vamos a llamarle decidua basal, ¿ok? Va a corresponder a una capa de decidua más gruesa,
¿sí? Que está íntimamente relacionado con el corión frondoso. Vamos a ver que el lado opuesto al corión frondoso, donde está el corión liso, también hay una capa delgada de decidua. Esa capa de decidua le vamos a llamar decidua capsular, ¿sí? De forma como una cápsula, es muy delgado. ¿Y qué pasa con el resto de la cavidad uterina, la cavidad endometrial, que no le recibió o donde no se implantó el embrión? También sufre cambios, ¿sí? Hormonales, que son la desidualización de las células, y vamos a ver que esa parte de la decidua se va a llamar decidua parietal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el embrión o el feto? Este embrión feto va a crecer, entonces en algún momento esa cavidad uterina se vuelve un espacio cerrado porque el embrión termina ocupando la totalidad de esa cavidad, haciendo que ambas capas de decidua parietal y decidua capsular se fusionen. Entonces, esta cavidad que vemos aquí termina desapareciendo y toda la cavidad está ocupada por el embrión o el feto que vemos aquí. Fíjense, acá tenemos lo que es la decidua basal y aquí ya tenemos la decidua capsular y parietal totalmente fusionadas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la decidua basal, que sería la que está en relación al corión frondoso, donde tenemos vasos sanguíneos abundantes, y la decidua capsular estaría hacia el lado opuesto, ¿verdad?, de la decidua basal. Entonces aquí tenemos la decidua basal y aquí tenemos la decidua capsular. Bueno, con respecto a la circulación sanguínea que va a ocurrir en la placenta, tenemos que tener en cuenta que la sangre materna y la sangre fetal nunca están en contacto uno con el otro. Siempre va a haber una barrera que los separa, que es esa barrera placentaria. Entonces nosotros vamos a ver que la placenta va a tener un espacio que están los cotiledones, y en cada cotiledón vamos a tener todas esas vellosidades coriales, y entre las vellosidades coriales vamos a tener un espacio que se llama espacio intervelloso. Ese espacio intervelloso está lleno de sangre materna aportado a partir de las arterias espiraladas, que son ramas de las arterias uterinas. ¿Ok? Esa sangre, luego de sufrir un intercambio con la sangre fetal, es drenada nuevamente por las venas. ¿Ok? Ahora, dentro de las vellosidades vamos a tener vasos sanguíneos que corresponden a la circulación fetal, que van a llevar la sangre desoxigenada hasta el espacio intervelloso, donde se realiza ese intercambio gaseoso, y de ahí lleva al feto la sangre oxigenada. ¿Okay? Vamos a ver que la sangre desoxigenada llega a las velocidades a partir de las arterias y abandona la placenta, llevando al feto sangre oxigenada a partir de las venas. Ocurre lo opuesto a la circulación normal. En este caso, al feto le llega sangre oxigenada a través de las venas y el feto lleva sangre desoxigenada a partir de las arterias. ¿Okay? La placenta es un órgano metabólicamente activo. Vamos a ver que va a participar en la transferencia de numerosos componentes como gases, agua, glucosa, aminoácidos, hormonas, electrolitos, vitaminas, y todo eso lo va a hacer mediante diferentes mecanismos de transferencia como difusión simple, facilitada, transporte activo o pinocitosis, que sería un tipo de endocitosis. Gases como oxígeno
CO2 y monóxido de carbono, debido a que son pequeños, ¿sí? Y son apolares, ellos pueden atravesar de forma mediante difusión simple. Tenemos el agua también que atraviesa en forma de difusión simple. Tenemos la glucosa que es transportada mediante un transporte facilitado, un receptor o un transportador de glucosa que es GLUT1, es independiente de insulina. Tenemos transporte de colesterol, triglicéridos, aminoácidos mediante transporte activo, electrolitos que van a depender del gradiente de concentración electroquímico. Vamos a ver transporte de vitaminas, tanto hidrosolubles como liposolubles, ¿sí? Vamos a ver que las hormonas también pueden alcanzar a la placenta, en especial las hormonas esteroides son las que pueden atravesar fácilmente, no así las proteicas. Las proteicas alcanzan con mayor dificultad y no se encuentran en concentraciones significativas, a excepción de las hormonas tiroideas que sí pueden atravesar la placenta en concentraciones significativas. También aporta anticuerpos, ¿sí? Que son anticuerpos inmunoglobulina, especialmente tipo IgG. La placenta, como les mencioné, es un órgano endocrino. Va a participar en la formación de hormonas muy importantes que son estrógeno y progesterona, que son sintetizadas principalmente por las células del sincitio trofoblasto. Vamos a ver que la placenta ya a partir de la 8ª semana es capaz individualmente de producir suficientes hormonas para mantener el embarazo, sin ayuda del cuerpo lúteo. Vamos a ver que para la síntesis de estas hormonas va a funcionar en conjunto con la corteza suprarrenal fetal, formando una unidad fetoplacentaria cooperadora. Esto es fundamental porque la placenta no tiene algunas enzimas que son cruciales para el metabolismo de estas hormonas y sí las células de la suprarrenal fetal lo tienen, por lo tanto funcionan como una unidad en cooperación. También secreta gonadotropina coriónica humana, que es una hormona producida por las células del trofoblasto ya desde el día 6, que tiene la función de mantener al cuerpo lúteo para que éste pueda secretar hormonas como estrógeno y progesterona. También es la hormona que se utiliza para detectar las pruebas de embarazo, porque se pueden encontrar en concentraciones importantes en la orina, en la sangre, ¿sí? Es el que se utiliza para la detección de embarazo. También tenemos otra hormona que se llama somatotropina coriónica humana, o también llamado lactógeno placentario, que es una hormona producida por el sincitio trofoblasto que tiene funciones muy similares a la de la hormona del crecimiento. Por lo tanto, tiene la función de estimular el crecimiento general, regular el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Y se llama lactógeno placentario porque estimula el desarrollo de la mama materna. También tenemos hormonas como factor de insulina símil 1, 2, que son secretadas por el citotrofoblasto, y su función sería la de estimular la proliferación y diferenciación del citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. También tenemos el factor de crecimiento endotelial, en este caso es secretado por ambas, sincitio y cito, y estimula la proliferación del trofoblasto. Tenemos la relaxina, que es secretada por las células de la decidua, que tiene funciones principales hacia el final del embarazo para la preparación del parto. Termina produciendo la relajación del cuello uterino, la relajación de los ligamentos uteropélvicos, ¿sí? Tenemos hormonas como leptina, que es producida por el sincitio, y otras hormonas, ¿verdad? Como factores de crecimiento, factores estimulantes de colonia, interleucinas, factores de crecimiento tumoral, etc. Entonces, la placenta es un órgano muy importante como órgano endocrino. Durante la gestación, el útero va a sufrir un crecimiento. Ese crecimiento se debe debido al aumento del número y tamaño de células, que viene a ser un concepto de hiperplasia. Y vamos a ver que
En este dibujo esquemático tenemos la mujer, ¿verdad?, con un útero no grávido y vemos que ese útero se localiza en la región pélvica. En cambio, aquí tenemos la imagen de una mujer con el útero grávido, con el feto dentro de su interior, y fíjense que antes de las 20 semanas aproximadamente el útero, ¿sí?, se encuentra por debajo del ombligo. Ya pasando las 30 semanas, el útero termina encontrándose mucho más por arriba que el ombligo. Entonces, este crecimiento del útero va a ir acompañando, por supuesto, el crecimiento y el desarrollo de la placenta y del feto. Vamos a ver que hacia el final del embarazo vamos a tener lo que se llama el trabajo de parto, o sea, el parto. El parto viene a ser el proceso por el cual el feto y las membranas fetales son expulsadas de la madre, ¿sí? Y se lleva a cabo mediante un trabajo de parto que consiste en una secuencia de contracciones, ¿sí?, que son involuntarias, que resultan en la dilatación del cuello uterino y la expulsión del feto y la placenta. Entonces aquí tenemos el útero, ¿sí?, donde podemos ver que la cabeza está implantada o está empujando el cuello uterino, y este cuello uterino de a poco se va a ir dilatando gracias a las contracciones rítmicas, y una vez que se produce la dilatación total, se produce la expulsión total del feto y por último, por supuesto, la expulsión de la placenta. Entonces, continuando sobre la placenta, hablando sobre sus características anatómicas, tenemos que referirnos de la placenta madura. Vamos a ver que esta estructura tiene una forma de disco que mide entre 15 a 20 centímetros de diámetro, 2 y 3 centímetros de espesor, y llega a pesar entre 500 a 600 gramos. Va a terminar cubriendo un 25-30% de la superficie uterina y el resto va a estar cubierta por lo que era el corión leve. Vamos a ver que tiene dos caras, una cara fetal y materna, y en la cara fetal va a tener la inserción de este cordón o conducto, que es el cordón umbilical, que tiene una longitud en promedio de 55 centímetros y 1 a 2 centímetros de diámetro. Dentro de él vamos a tener estos tres elementos muy importantes, que es una vena y dos arterias. Acuérdense que la vena transporta sangre oxigenada y las dos arterias sangre desoxigenada. Va a estar rodeada por este tejido conectivo gelatinoso con alto contenido en glucosamilglicanos, en su sustancia fundamental, que le vamos a llamar gelatina de Wharton. Entonces tenemos aquí la pared de la arteria, donde tenemos tejido muscular, y aquí tenemos el tejido conectivo mucoso con las células mesenquimáticas muy separadas una de otra, debido a ese contenido alto en glicosamilglicanos en su sustancia fundamental. Entonces se llama gelatina de Wharton. Acá tenemos la placenta, anatómicamente, ¿verdad?, una placenta ya de término, donde tenemos su cara materna, donde podemos apreciar estos compartimentos pequeños que son los cotiledones. Luego tenemos la cara fetal que mira hacia el feto, donde tenemos que abrir y separar todo lo que era el corión leve para poder visualizarle mejor, y una vez que lo separamos tenemos ahí donde se inserta el cordón umbilical, los vasos sanguíneos que van saliendo del cordón umbilical y se van ramificando por toda la superficie de la placenta. Acá tenemos otra imagen, fíjense cómo tiene una forma de disco, tenemos el sitio de inserción del cordón umbilical y su superficie como está lleno de vasos sanguíneos que se van a ir ramificando. Entonces tenemos histológicamente la porción basal, donde tenemos la decidua, que emite estos tabiques, que se llaman tabiques deciduales. Luego tenemos la placa coriónica con los vasos sanguíneos grandes. Acá tenemos las células deciduales, que son estas células grandes, poliédricas, que tienen un citoplasma pálido debido a su alto contenido en carbohidratos y lípidos, fundamental para la nutrición del feto y del trofoblasto. Aquí tenemos la placa coriónica con los vasos sanguíneos, tejido conectivo embrionario. Luego, dentro de los cotiledones vamos a tener
lleno de vellosidades, y entre las vellosidades lleno de sangre materna, que sería el espacio intervelloso. Vamos a ver que estas vellosidades, ¿sí?, están representadas aquí en un corte transversal del mismo, donde vemos que tiene sincitio, citotrofoblasto, mesénquima y vasos sanguíneos. Entonces esto es una vellosidad terciaria. Vemos que dentro del espacio intervelloso hay gran cantidad de glóbulos rojos maternos, sangre materna, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que ambas sangres maternas y fetales nunca se mezclan, siempre están separadas por la membrana placentaria. Vamos a ver que hay vellosidades grandes, troncales, en donde yo tengo que imaginarme que estas son como un árbol, donde llegan los vasos sanguíneos grandes y luego estos se ramifican a esas porciones terminales, que son las vellosidades coriales terminales que le describí previamente. Estos son vellosidades coriales terminales, serían las últimas porciones del árbol, o sea, las hojas, y vienen a ser la porción del tronco y las ramas. ¿Dónde hay intercambio gaseoso? Aquí, en estas porciones terminales de las vellosidades. También tenemos para comparar otro tipo de vellosidad, que serían las vellosidades coriales terciarias, que encontramos en un embarazo inicial, en el primer trimestre, donde son terciarias, pero son inmaduras. ¿Por qué inmaduras? Porque tienen mucho tejido conectivo, tienen vasos sanguíneos pequeños y en menor número, tiene todavía mucho citotrofoblasto, entonces vemos que es una placenta inmadura, pero con vellosidades terciarias todavía. ¿Por qué terciaria? Tenemos citosincitio, mesénquima y vasos sanguíneos. ¿Okay? Dentro de esas vellosidades coriales podemos ver las células del tejido conectivo, del estroma, y dentro de ellas tenemos algunos macrófagos que se llaman células de Hofbauer. ¿Cómo reconozco estas células? Generalmente son células grandes, poliédricas, de citoplasma mayor, núcleo redondo y citoplasma vacuolado. Bueno, con respecto a la cavidad amniótica y el líquido amniótico, vamos a ver que esta cavidad va a sufrir un crecimiento a lo largo del embarazo, ¿sí? Vamos a ver que el volumen del líquido amniótico va a ir aumentando, de 30 ml a las 10 semanas va a ir aumentando hasta 1 litro aproximadamente hacia el final del embarazo, las 37 semanas, y vemos que en el líquido amniótico va a ocurrir un intercambio, ¿sí?, entre lo que va a producir la placenta como un transudado y también el feto va a ir aportando su parte o su granito de arena en el líquido amniótico. ¿Por qué? Porque desde que el riñón empieza a funcionar en el feto, ya va aportando una cantidad de orina en ese líquido amniótico, ¿sí? Y vemos que hacia el final del embarazo, 500 ml diarios va a ir aportando por la orina. Vamos a ver que el feto también va a deglutir y esa deglución va a ir hacia el aparato digestivo y respiratorio, ocurriendo su absorción. Y eso ocurre en un volumen de 400 ml por día. Ese líquido amniótico es muy importante porque permite el crecimiento externo simétrico del embrión o feto, es una barrera contra la infección, permite el desenvolvimiento normal de los pulmones, impide que el feto o el embrión se adhiera al amnios, amortigua los impactos que puede recibir la madre, es importante para la homeostasis térmica, ¿sí?, y electrolítica. Vemos que también permite al feto moverse libremente, ayudando al desenvolvimiento muscular. Vamos a ver que esta cavidad amniótica va a ir sufriendo un crecimiento y otras cavidades van a ir sufriendo un menor crecimiento hasta llegar a desaparecer. ¿Y cuáles son esas cavidades? Fíjense que en el embrión, cuando estamos en el estadio bi o trilaminar, tenemos tres cavidades: una cavidad amniótica, una cavidad del saco vitelino o también vesícula umbilical y la cavidad coriónica, que está entre el mesénquima embrionario. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el crecimiento del feto, del embrión? La cavidad amniótica va a ir creciendo cada vez más. Ese saco vitelino o vesícula umbilical va a ir convirtiéndose en una estructura sacular muy pequeña que
únicamente se va a comunicar con el intestino medio y va a ir alargándose, pero achicándose. Y a medida que la cavidad amniótica va a ir creciendo, va empujando las otras vesículas, las otras cavidades, hasta ocupar la totalidad de la cavidad y desaparecer lo que era la cavidad coriónica, y la vesícula umbilical va a ir también desapareciendo por último. La alantoides, que era una evaginación del saco vitelino o vesícula umbilical que se introduce dentro del cordón umbilical o del pedículo de fijación, no tiene mucha importancia postnatal, pero sí es muy importante en la etapa prenatal, donde participa en la formación de células sanguíneas, o sea, la hematopoiesis se lleva a cabo en esa porción. Vemos que los vasos sanguíneos que se forman inicialmente ahí persisten como venas y arterias umbilicales, y vemos que la porción intraembrionaria de la alantoides corresponde al uraco, y esto posteriormente se convierte en lo que se llama el ligamento umbilical mediano. Entonces su importancia termina siendo bastante considerable realmente. Bueno, y ya terminando, no confundir ciertos conceptos, por favor, que vienen a ser con respecto a las vellosidades. Cuando nosotros hablamos de la formación de la placenta, hablamos de la formación de estas vellosidades. Entonces hablamos de vellosidades coriales primarias, secundarias y terciarias. Cuando ya se formó la placenta, en el día 21 ya tenemos vasos sanguíneos y vellosidades coriales terciarias. Estas van a ir aumentando en tamaño y longitud, ¿sí? Entonces van a ir madurando. Entonces, una vez que se formaron estas vellosidades terciarias, nosotros ahí podemos hablar de las vellosidades coriales de término y de pretérmino, ¿sí? Pero siempre hay que mirar la porción distal de las vellosidades, ¿sí? Acuérdense que las vellosidades vienen a ser como un árbol, en donde las hojas del árbol vienen a ser la porción donde ocurre ese intercambio gaseoso, y es en esa porción donde yo tengo que mirar las vellosidades de término y pretérmino, las terminales, no así las vellosidades troncales, donde tenemos los vasos sanguíneos grandes, que no ocurre ahí ese intercambio gaseoso, simplemente el pasaje de la sangre. Entonces tenemos las vellosidades primarias con sincitio y citotrofoblasto, secundaria con sincitio, cito y mesénquima, y terciario cuando además de tener sincitio, cito, mesénquima y vasos sanguíneos, ¿sí? Esta terciaria es la que va a ir sufriendo cambios, ¿sí?, de madurez. Esos cambios de madurez se traducen con aumento del sincitio, con formación de acúmulos o nudos sincitiales. El cito se vuelve discontinuo, el mesénquima se vuelve cada vez menor, y los capilares o vasos sanguíneos están cada vez más cerca del sincitio, haciendo que la barrera placentaria sea ultra delgada. Entonces tenemos para recordar una vellosidad corial terminal, porque tiene vasos sanguíneos primarios, y por tener vasos sanguíneos automáticamente esto es una vellosidad terciaria. Tenemos abundante sangre en el espacio intervelloso, tenemos las células sincitiales, las células del citotrofoblasto, que son estas más pálidas, uninucleadas, el mesénquima, que son unos fibroblastos, ¿sí?, y los capilares llenos de eritrocitos o glóbulos rojos en su interior. Entonces miren cómo la sangre materna y la sangre fetal nunca se mezclan, siempre están separados por la placenta, o sea, por el trofoblasto. Y este viene a ser una placenta inmadura con vellosidades ya terciarias, ¿sí?, donde tenemos cito, sincitio, mesénquima y vasos sanguíneos. Pero como tiene mucho mesénquima, poco vasos sanguíneos, y vasos sanguíneos generalmente grandes, no son pequeños capilares como en el anterior, ¿sí? Y miren el espacio intervelloso, casi muy poca sangre. Entonces esto es una placenta de pretérmino, o sea, en el primer trimestre del embarazo, en el embarazo inicial, donde ya son terciarias, pero son inmaduras.
Y bueno, y esto es todo. Muchísimas gracias, espero que le haya sido de ayuda y gracias por su atención. Hasta luego.